Don José. Permítame, Fernando, un minuto para expresarle a los enfermeros y enfermeras. Hay más enfermeras que enfermeros. Sí, hay enfermeros. Por mucho. Mis felicitaciones y mi aprecio en su día. Y fíjese lo que le voy a decir. Las enfermeras tienen unas características, y los enfermeros, que ellos sienten el dolor de sus pacientes. Y yo me pongo a pensar, todas estas mujeres que están tratando y viendo toda esta gente que ha muerto en COVID, ellos se llevan esa muerte a su casa. El estrés, ¿no?, de ese sufrimiento que ellos ven en la gente con COVID, con cáncer, terminales, es una cosa impresionante. Entonces, creo que, y además el cariño que le ponen en la atención, sobre todo ver a alguien muriendo de enfisema. Yo creo que es una de las grandes muertes esa de buscar el oxígeno. Y cómo ellas pueden ponerte una sonrisa a ti. Yo la última vez que me atendió una enfermera fue en estos días. Y cómo me hizo reír de las cosas que decía, con sentido y con el interés precisamente de eso, que me concentrara en lo que estaba haciendo. Y quiero enviarles a ellas mi aprecio y a ellos mi aprecio en esta hora tan difícil, en donde se ha puesto a prueba. Hay enfermeras como doña Luzmila, a la que uno tiene que admirar, a doña Miscopete, por ejemplo, a través de ellas, una en el recuerdo y otra en la realidad, nuestra solidaridad de este colectivo, de esta empresa. Hablemos de COVID-19. Me quito los lentes, Fernando, porque nosotros ayer nos informó el MINSA que tenemos el RT en 0.96. El RT, recuerde, es el índice de reproducción del virus. Ahí está la primera gráfica. Nos dijeron que hubo 368.000, no 300 más, pero 361.000 casos positivos acumulados. Y ayer hubo 460 positivos para una positividad, se realizaron 8.616, una positividad de 5.3 por encima del valor de 5, que es donde nosotros estamos durante los últimos días sobrepasando el valor de 5. Y mire la curva ahora, esa que está allí, los casos. Todas las curvas que le vamos a presentar están demostrando, y fíjese esta en particular, el alza ya pasa la curva polinómica de sexto grado sobre la intersección de la línea recta. ¿Qué nos está indicando a nosotros? Que estamos llegando a una zona de peligro, que con claridad la explicó el presidente Cortizo ayer. Y esa zona de peligro en este momento es manejable, pero se nos puede salir de las manos. No será el primer país que se le vaya de las manos. Tenemos experiencia en Costa Rica, en Uruguay, en Francia, en los Estados Unidos, en Inglaterra. Nosotros no somos, hemos llevado una estrategia que fíjese cómo la curva se aplaneó y fíjese cómo se va levantando lentamente, sistemáticamente. Fíjese la siguiente curva. Esta también, fíjese la curva polinómica hacia dónde va. Ya cruzó la línea recta esa que ustedes ven allí. La curva irregular es los casos activos, que ayer subieron a 4.372. Y nosotros hace un par de días, Fernando, estábamos entre 1.890. Fíjese estos indicadores que nos están indicando una ligera alza, pero se está sosteniendo. Entonces, estas son las luces amarillas que se van prendiendo en el sistema. Recuerde que a nosotros nos interesa es la dinámica del virus en el tiempo real. La historia es importante para recordar las cosas que pudimos hacer bien y mal, pero uno tiene que entender la dinámica de este virus. Y este virus no está muerto, no está liquidado, no tenemos suficiente inmunidad de rebaño, no tenemos suficientes vacunas. Lo que sí tenemos son medidas sanitarias de mitigación que han funcionado bastante bien y un sistema nuestro de atención hospitalaria buena. Y fíjese esta curva que nos está indicando que en los casos activos vamos al alza y ya subimos de 1.1 a 1.2 y en el caso de los recuperados clínicamente hemos bajado a 97.1, sigue siendo uno de los más altos del mundo, si no el más alto, estábamos en 98. Pásame la siguiente gráfica. Y esta gráfica está expresando ya, fíjese, la presión leve, muy leve, que está haciendo todo este incremento en el sistema hospitalario, todavía sin efectos
dramáticos como lo que usted está viendo en Costa Rica, donde no hay UCIs. Nosotros tenemos disponibilidad. Nosotros duplicamos, casi triplicamos nuestra unidad de capacidad, de unidad de atención, respiradores artificiales. Y tenemos unidad de cuidados intensivos. Pero el virus golpea duro y si nos agarra una variante de esas de rápida reproducción, aunque las vacunas Pfizer han expresado sus técnicos y los científicos que responden muy bien a estos virus, incluyendo el virus de la India. Fíjense la siguiente gráfica. Ahí está nuevamente. En este caso, la mortalidad comienza a subir. Estábamos en 2, 1. Yo pensé que íbamos a llegar a 0. Y fíjense la curva que está indicando. Nunca llegamos a 0. Ella está tocando ya muy cerca de la línea recta esa que usted la vea. Los casos, la línea irregular son los casos de muertes diarios. Pásame a la siguiente gráfica. Ahí está la positividad. Mire, cruzó la línea recta. Y en resumen, ¿qué tenemos? Los indicadores epidemiológicos nos están indicando con claridad que tenemos una ligera alza en una serie de indicadores. Donde no tenemos alza es en el indicador del RT, que el MINSA lo calculó ayer en 0.96, pero recuerde que él es más o menos 2,5%. O es 98 o 99, 0.99, muy cerca del 1, o es 94. Pero ese es el rango, él no es un promedio, recuerde, él es un espacio que usted tiene que mirar entre el margen de error que se da. Estamos más cerca del 1 que por debajo del 1. Cuando vamos a la positividad, ya sobrepasamos el 5% en forma sostenida. Importa es el porcentaje. Bueno, ayer bajó a 4.86. Y no, ayer quedamos en 5,3. El del MINSA puso 4.86. Yo tengo que ir 5,3. Sí. Y estamos en términos de muertes pasando a subir, lo que está indicando que hay pacientes más graves que están con otras situaciones. Y cuando hablamos de positividad, estamos indicando que la curva comienza a hacer inflexiones hacia arriba. Bien. ¿Qué nos están indicando los indicadores epidemiológicos? Que tenemos una situación manejable, pero hemos desmejorado lo que habíamos avanzado. Eso es lo importante que hay que entender. Que en la nueva dinámica, el virus comienza una ofensiva. ¿Cuál es nuestro trabajo ahora? Detenerlo. ¿Y qué hizo el MINSA en forma correcta? Nosotros tenemos 2.477.000 personas que hemos hecho pruebas. Y como tenemos un sistema de rastreo nacional, entonces tomamos medidas provinciales. ¿Dónde tomamos? Donde tenemos nosotros los mayores problemas. En Chiriquí y Veraguas, donde son los responsables de esto. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Hombre, vamos a hablar con claridad. La gente está tomando. La gente cree que esto, en Chiriquí y Veraguas, ellos creen que esto ya se acabó. No, no se ha acabado. Y además que la frontera sigue siendo un pandemonio. Bueno, es lo que está pasando en Costa Rica. Entonces no podemos descuidarnos. ¿No? Y nosotros tenemos que combinar el trabajo del MINSA, como se está venido haciendo con la policía, con el poder local político. Pero el poder político debe de estar pensando en elecciones y que se quieren reelegir. Nosotros tenemos que pensar, como dice el presidente Cortizo, hay que focalizarse en controlar la pandemia y focalizarse en desarrollar el país, la economía. Ese es el foco. Olvídese de las elecciones. Olvídese. O nosotros resolvemos esto, o no va a haber pan para nadie. No se engañen. Bien. Esto es lo que nos está diciendo los números de hoy. Veamos algunos puntos. En materia de vacunación, nosotros ayer recibimos los 2 embarques que tenemos programados. 140.000. Creo que este es el embarque que en un día, el mayor embarque que hemos recibido en un día, lo que nos da la posibilidad de controlar. Tenemos contratado mucho más vacunas. El problema de nosotros, pero además simultáneo con esta vacunación de COVID, recuerde que está la disponibilidad de la vacuna de influenza, cuyo población meta es los niños, los ancianos,
gente de más de 70 años, 60 años y la población vulnerable por enfermedades de otro tipo, ¿no? Particularmente las respiratorias, porque si usted tiene que decidir entre COVID y la influenza, decida COVID, usted necesita 15 días de por medio antes de vacunarse con la nueva vacuna de influenza. Entonces, este proceso de vacunación está en desarrollo y tenemos que hay gente que se está dejando de vacunar. No, esto no acabó. Esto no acabó. Incluso hemos caído, Fernando, en una discusión acerca de la gente que se fue a vacunar afuera. Entonces hemos hecho de eso el gran debate. Yo creo que si hay gente que se fue a vacunar, esa es una inyección más que queda para Panamá. Claro. No sé cuál es el problema. Ahora, si él se regresa, él tendrá que tener su segunda vacuna cuando le toca el turno de la segunda vacuna o sale de nuevo y se pone la segunda. Claro. Yo creo que esta discusión, yo creo que no estamos entendiendo la dinámica de la gente frente a la guerra. La gente le tiene miedo al COVID y es mejor que le tenga miedo, ¿ah? Porque el que no le tiene miedo, a mí un niño me preguntaba hablando, pero ¿usted por qué le tiene miedo al COVID? Digo yo, porque el que no tiene miedo es un idiota. El miedo es la protección suya. Además, ¿qué es el valor? Como tal, el valor es la capacidad que tenga yo de vencer mis miedos. Y si yo tengo miedo, claro que tengo miedo. Entonces esto es importante. Yo creo que estamos en debates que aburren. Entonces estamos discutiendo, ustedes ven las redes llenas de que si el que se fue a vacunar, que si tiene derecho. Bueno, y el que se pone la vacuna diciendo que se tomó la vacuna fuera de Panamá. Eso también es una perfecta memez. Porque estamos en los likes y los influencers. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar es que todos nos vacunemos. Que todos nos vacunemos. Y si yo tengo la capacidad de ir a ponerme una vacuna afuera, me la pongo. Pues. Es una vacuna más que queda en nuestro país. Claro, otro hombro panameño que de la que está aquí queda disponible. Ahora, sí. Que pretender que le voy a poner la segunda, si él tiene plata para la primera, ¿por qué tiene para la segunda? ¿Cuál es el problema de eso? Bien. Así mismo es. Termino con esto. Para enfrentar los retos que vienen, que son muchos, Fernando, nosotros tenemos que tener claro que necesitamos un determinado nivel de unidad. Lo que está viendo usted en Colombia, lo que está viendo usted en Chile, este fin de semana va a haber elecciones y usted ve cómo va a quedar más dividido ese país. Lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en otros países del mundo, los Estados Unidos, en Gaza, aquí, en Israel. No es un problema que lo van a resolver A fuerzas o B fuerzas. La unidad es la base de las fuerzas políticas nacionales. Hay quienes creen que la unidad pasa por las Fuerzas Armadas. No, las Fuerzas Armadas son un instrumento de la democracia, no son la democracia. Ni son los garantes de la democracia. Es decir, cuando hay momentos revolucionarios como hubo en Panamá, que dio un golpe de Estado a las Fuerzas Armadas, ¿qué hizo las Fuerzas Armadas? No gobernó con los militares, a diferencia de Perú, gobernó con los civiles. ¿Esa es la diferencia? Entonces, creo que hay que entender una cuestión compleja y dejando de estar haciendo simplismo entre una lucha anticomunista y una lucha de los progresistas. Este es un momento en que el país está en serio, todos los países están en serios problemas, los Estados Unidos inclusive, Francia, India, Brasil, Colombia, nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos? Los talentos, de donde vengan. ¿Qué hicimos nosotros para transformar el país como Puerto Rico? Todos los talentos que teníamos, todos los talentos. ¿Dónde estaban los talentos? En todos lados. En todos lados. O sea, ¿dónde lo buscamos? ¿Dónde estaban? Así que yo propongo la unidad. Sin unidad en los países no vamos para ningún lado. Bueno. El virus de la división es más fuerte que el virus del COVID-19. Así es.